qué significaba para él ese árbol. Él después lo explica, está filmado. Sí. Es decir, él simplemente jugaba al fútbol en torno a su casa en una muralla, y había un árbol que a él le sorprendía profundamente cómo moría en invierno y renacía en primavera. Y él miraba este árbol y siempre se sentía muy conmovido con este proceso. Y bueno, yo en algún momento le dije que él había sido como ese árbol, porque él decía que el árbol moría y después renacía metiendo sus raíces por la pared, por lo que él llamaba muralla, justamente, por la muralla. Y bueno, a la primavera siguiente renacía con toda su fuerza. A mí me pareció una imagen muy interesante de él, y él en la filmación acepta esta imagen. Él dice, es un momento muy bello, él dice que él fue como ese arbolito. Así que bueno, después lo vamos a escuchar a él. Y vos dijiste algunas cosas del árbol, que ese árbol abraza, que ese árbol... Ah, bueno, no, porque después estuve buscando, era un álamo negro, entonces yo estaba buscando qué significa el álamo negro, significa, ¿no?, que cómo es, cuál es la conducta del álamo negro, y es un árbol que abraza, es decir, que abraza a los que rodea, ¿no?, que se deja que se incorporen cosas a él. Me pareció significativo, te lo conté como... A mí me pareció muy interesante. Bueno, y elegimos esta frase que después va a ir enmarcada en un cuadro y la vamos a poner en algún lugar del club. Aún en esos años existía en mí esa fantasía maravillosa de la vida, llevándome por delante, impulsándome. Es una frase de... Sí, exactamente, textual de eso. Dios dijo que sea luz, y se hizo la luz. Quiere decir que primero vino la palabra, pero la Shoah no vino primero la palabra, fue el hecho. Y después se preguntó qué fue. Así, en principio, nosotros después de la guerra no pudimos hablar porque no sabíamos cómo decir. Entonces la gente utilizaba, ¿dónde estuviste viviendo antes de la guerra? Porque no había palabra Shoah, ni holocausto, no existía. Como tantos otros, disfrutaba con su familia del club. Tenía su grupo de tenis, con el que también compartía almuerzos y tardes de café, así como charlas sobre cine, libros y alguna que otra discusión política. Le gustaba Córdoba, se sentía cómodo. Su hija se había integrado bien, incluso había comprado un departamento del otro lado del río para aprovechar mejor los fines de semana. Sus amigos sabían que, ya que el inmigrante lo delataban las gruesas R's de su voz grave, que había vivido en varios países antes de llegar a Argentina. En sus conversaciones mezclaba palabras en yiddish, inglés, francés y alguna que otra en alemán, que tenía un taller de lencería, no mucho más. Hasta que un día, en 1991, su historia, una historia que había guardado muy dentro de sí por más de 40 años, salió a la luz. Jack, el papá de Mariana, el hombre de humor ácido y rápido para los retruques, el de la mirada intensa de brillantes ojos negros y de silencios a veces enigmáticos, Jack Fuchs, el amigo del club, el amigo de tenis, era un sobreviviente de la Shoah. No sin conflicto, no sin dolor, ni fuertes contradicciones internas, sobrecogido por el
sentimiento de culpa por haber sobrevivido cuando 6 millones fueron asesinados solo por ser judíos y tantos otros millones encontraron la muerte en una guerra absurda. Su silencio de 4 décadas fue encontrando un cáncer. El hombre que había perdido todo, su familia, sus amigos, sus posesiones, el hombre que había atravesado el infierno nazi, ese hombre tan cercano a nosotros y que guardó dentro de sí un rescoldo de humanidad, pudo transformarse, reinventarse, encontrar un sentido a su segunda vida, el de dar testimonio. Pero no solo eso, que de por sí es más que valioso. El de Jack es un testimonio que conmueve, pero que profundamente nos influye, porque nos interroga, nos obliga a reflexionar y de mucha manera nos transforma. Con el tiempo fueron surgiendo de su boca y de sus manos, su cabeza y su corazón centenares o miles de páginas en forma de libros y artículos periodísticos, así como horas y horas de documentales, mesas redondas y por sobre todo infinitas charlas enmarcadas en el magnetismo que caracterizó siempre la cadencia de su hablar. Si tuviéramos que elegir una característica del testimonio de Jack Fuchs, podríamos hacer hincapié en el rescate que hizo de la vida judía en su Polonia natal previa a la Shoah. Su infancia en Lodz, donde jugaba la pelota en las calles e iba a la escuela y a la guerra. Su juventud en la que descubrió un mundo intenso, de conflictos entre los dictados de la tradición y los nuevos vientos confusos y arrasadores de la modernidad. Lodz era una ciudad industrial populosa y agitada. Más de un tercio de su población era judía. En ese contexto, Jack se sumó a la militancia juvenil en el Bund, partido de la izquierda judía con fuerte protagonismo en la política de Polonia. De aquellos años juveniles en los que se forma y consolida la personalidad, le nació ese espíritu inconformista, ese espíritu que no se queda en la superficie de las cosas, que busca llegar a lo más profundo y siempre, siempre con un inconfundible rasgo de humanidad. Su casa estuvo abierta a quien quisiera charlar, intercambiar ideas, proponerte un proyecto o simplemente escucharlo hablar. Eso sí, era obligatorio compartir los paquetes de desayuno o su exquisito pan de carne. Y luego de unas horas que siempre pasaban volando, uno se iba a continuar con su vida muy bien alimentado, en cuerpo y en espíritu. A más de 70 años de la más oscura, dolorosa y aún inexplicable época que atravesó la humanidad, nos quedan sus palabras, nos quedan sus enseñanzas, nos quedan sus mensajes, nos quedan sus preguntas, nos quedan sus silencios, nos queda su memoria. Muchas gracias. El hecho nos cuenta, no que uno opina, porque la historia de la humanidad es la historia de matanzas. No es por casualidad que los 10 mandamientos, uno de los primeros que no matarás. Ahora, ¿por qué lo pusieron no matarás? Porque la gente se mataba. No había una ley que no puedes volar. ¿Entiendes? Sería ridículo. Ahora, para la gente que no se puede imaginar, no matarás, es una cosa muy extraña. Si yo nunca pensé de matar a nadie, pero aparentemente el hombre es el enemigo más grande de sí mismo.
que el hombre es racional y irracional al mismo tiempo. Hace cosas irracionales y después trata de justificar por qué lo hace. Si un hombre sale en la calle y mata gente, y mata es un loco, pero si mata por un motivo, porque no le gustan los gays o no le gustan los no sé cuánto, entonces ya es menos angustiante, porque está loco. Vamos, chicos. ¿Cómo andas? ¿Cómo anda, Jack? Bien, ¿por qué no venden los diarios? Estamos vendiendo. Mañana no van a valer nada. Mañana no vale nada, hoy vendo Sí, todo. chao. Chao. Pero cada tanto a un candidato, al menos de capital o de Buenos Aires, van a tratar para poder charlar un ratito sobre cuestiones que pasan. El 1 de septiembre, el segundo, tiraron una bomba pequeña sobre la ciudad, no causó mucho daño. 7 días después ya Lodz fue ocupada. Cuando entraron a los alemanes el primer día, colgaron 6 personas en la plaza y dijeron que si alguien se va a resistir, se va a hacer el castigo. No había comida, la gente se murieron de hambre, la gente se pusieron ciegos, los pies hinchados, porque no tenían vitaminas, no tenían nada. Chicos de 5 años o 6, 7 no recordaban que es un vaso de leche, que es una fruta y nada. Y la mayoría murieron y a vez en cuando, cada 5 o 6 meses, había selecciones, se llamaba. La gente que dice selecciones piensa qué corbata se compra, se selecciona. Esa es otra cosa. ¿Quién va a morir ya y quién lo va a quedar algunos meses para sufrir y después morir? Dejaron toca de queda y nadie podía salir y eso, un grupo de gendarmes y SS en cada patio hacía la gente descender y mirar en la casa si alguien se esconde y los chicos y los viejos enfermos los sacaron y enseguida a la estación para deportar. Paso al baño, Jack. Voy al baño. Sí, esa es buena idea. Escucha, ¿quieres un té o algo? No. ¿Almorzaste? Almorcé, sí. ¿Seguro? Seguro, sí. Si no, el té siempre hay. No, gracias. ¿Y acá qué fuiste? ¿A Auschwitz? ¿A dónde más fuiste? Sí, a Lodz, Ajá. Cracovia, Varsovia. Como una amiga mía me dijo, ¿es la primera vez que vas a Auschwitz? No, yo digo la segunda. Y esa vez debería pagar para entrar. La primera vez no me cobraron. ¿Me entiendes? El sentido de humor es tan morboso. ¿Te acordás que yo te decía que hay algo que se repite más allá de las leyes naturales? Es como si uno lo activara a los 21 años, te liberan, ¿no? A los 42 formás tu familia. Formás tu familia con mucho miedo a que se repita
la muerte, la pérdida, esto es lo que me decías. Y a los 63 años muere tu mujer. Es decir, como si cada 21 años volviera a repetirse algo, esto de las fechas que pesan y el dolor que eso implica, ¿no? Lo que yo te decía antes era esto de que dice Wiesel, que habla de la relación entre muerte y dignidad. Si yo creo que lo que a mí me pasó ese día es que yo entendí que el verdadero horror era este horror del humano que lleva al otro a morir en un estado de indignidad. Eso fue lo que a mí me dio algo, de un saber sobre una verdad que me alivió. Por eso la pregunta que te hice antes era, ¿qué pasa con la vida después de atravesar ese horror? En principio nosotros nos aferramos en la vida y nuestra venganza fue mostrar que a pesar de todo, los nazis no nos podían deshumanizar, a pesar que podía haberme quitado todo, mi familia, mis amigos, a mi salud y todo, pero no nos podíamos deshumanizar. Después de la liberación hicimos nuevos amigos, aprendemos a amar otra vez, respetar a la gente, emocionarse. No hay siempre una lógica por qué recordar. Yo pienso que recordamos por muchos motivos. Uno porque recuerda. Y después viene la intelectualización. Uno recuerda quizás mi testimonio, o recordando podemos aprender algo. Y ese es el único motivo de recordar. No recordar con odio, no enseñar a la gente que deben odiar. No, ese es el lema, por lo menos mío. Es recordar que el hombre está capaz de las dos cosas, amar y matar. El mensaje mío es tratar de recordar qué ha pasado, pero no vivir en el pasado, vivir hacia el futuro. Y creo que debemos profundizar y aprender, por lo menos la gente que gobierna en el mundo, ver en qué forma se puede eliminar esta enfermedad que se llama odio. Porque del odio sabemos cómo comienza, pero nunca sabemos cómo termina. Quiere decir que no haya dicho en mis años de trabajo con Charles, que no haya llorado con mi pluma, divertido en el texto escrito, pero sé que aún queda mucho por decir. Mi letra en el libro es producto del diálogo con ese hombre generoso que me transmitió las coordenadas de un saber hacer con el dolor y la arrogancia de los otros. Conocer a Charles fue uno de los mayores regalos que me ofreció la vida. Qué privilegio haber compartido tiempo con él. Atesoro cada momento que pasé en su compañía. Sus palabras atravesaron mi razón, echando por tierra el dolor. Bien. Claridad y calidez acompañaron cada uno de sus gestos. Siempre tenía palabras que acomodaban mi mundo. Su interés por mi bienestar era tan genuino como pocas veces me ha sucedido y experimentado en mi vida. Debo reconocer que en ocasiones me incomodaba la importancia que le daba a los pequeños detalles de lo humano. Con el tiempo, aprendí a atesorar ese modo e incorporarlo a mi dinámica. Charles siempre invitaba a los que tenía cerca a vivir con intensidad y en especial con profundidad. Llegar a su casa era tener la garantía de un café y algún dulce. La inspiración era su cocina. Allí trabajábamos. Sus pasos
chalecos para esa época, se movían por el lugar preparando un delicioso café. Si el horario del almuerzo o la cena estaban cerca, me ofrecía un plato de comida casera cocinada por él. No existían cerca de Jack momentos vacíos o superficiales diálogos. Todo era deslizamiento de frases que abrían a la posibilidad de pensar más allá cada acto minúsculo o cotidiano. Un día llegué y me sorprendió con una reflexión. Me dijo: ¿sabes, Eva? No envejecemos naturalmente. Un día nos despertamos y somos viejos. Hablemos de eso, Eva. Ese era el modo de operar de Jack con su ideación. Desde que lo conocí, lo sentí cercano. Como ya he dicho, algunas veces, lo he dicho varias veces, para ese tiempo, yo atravesaba un duelo con infinita tristeza. Un duelo que me costaba superar. En mi primer encuentro me habló de él, le hablé de mi dolor y me fui de su casa con una alegría extraña y contundente que no sentía desde mucho tiempo atrás. Ese era Jack, un ser lleno de humanidad y luz que la desparramaba, salpicaba a todo lo que se acercaba. Legítimo su buen deseo, su calidez, su sutil inteligencia, un ser especial sin lugar a duda alguna. Fue repito muy generoso desde el momento en que, por sugerencia de él, dado que compartíamos largos diálogos, me propuso conversar semanalmente, porque él decía que me aliviaba. Yo le propuse escribir lo que fuera contando sobre lo vivido. De acuerdo a ambos, grabé algunas charlas, tomé nota de otras, y así se fueron desgranando los encuentros. Siempre fue todo amable y enriquecedor, siempre café y algo preparado por sus manos. En nuestros encuentros era el relato de su vida lo que predominaba, sucesos que yo incorporé en el libro, y en ocasiones me hablaba de lo que era su presente. Ha compartido conmigo pensamientos y hechos de su cotidianidad, como si se tratara de lo que se le cuenta a un psicoanalista, sabiendo que quedaba en el secreto de mi escucha. Sé que de algún modo ese fue un lugar que ocupé cada vez que algo lo afectaba profundamente. Todo lo que fui conociendo de él aumentó mi afecto y admiración por ese hombre noble y valiente. Podría decir tantas cosas, muchas, hasta me atrevo a decir infinitas. Aún tengo mucho para decir. Comencé un segundo libro, tengo mucho material filmado, charlas. Todo ese material lo voy a ofrecer para hacer otro documental. Es un material que ya grabó para hacerlo y no se utilizó porque era mucho material. Tengo mucho para decir, pero solo quiero agregar que todos los que lo conocimos somos privilegiados. No hay mucho ya. Ha sido un ser de luz, lleno de sabiduría y de transformación. Gracias. Bueno, les presento a Paula Gómez, actriz, diseñadora, cantante. ¿Lo conocemos? Hola, te le agradezco. Gracias. Imposible no pensar. Imposible quedarme fuera de esa interrogación desnuda de Jack. Es como si todos los seres humanos viviéramos en una suerte de campo de concentración. Trampas del lenguaje. Desconcentrados de sí mismos, el suicidio los arranca hacia un más allá. Pero ese más allá es distinto a este que describe Jack. Crueldad del otro, indiferencia o ceguera de los que observan. Un deleite que resbala levemente por la perversidad. Imposible saberlo o imposibilidad de aceptar no querer saber. La redundancia acelera mi corazón. No puedo evitar pensar en la imposibilidad. ¿Cómo pudieron poner los ojos sobre semejante infierno? Aceptar lo imposible de aceptar, dado que aún se lo niega,
se lo expulsa de la realidad como si una gran mentira barriera impunemente. Qué extraña y maldita mirada les hizo comportarse como una unidad sellada, casi un rebaño desprolijo pastando pura sangre sobre ningún lugar. Esa es la diferencia. Como una carroza indiferente, la diferencia pasa por allí. Pero lo contrario es otra cosa, un algo que ya no se puede ni siquiera identificar. Un mundo fuera del mundo sigue hablando del Holocausto. Los sobrevivientes hablan del Holocausto, los hijos de los hijos seguirán hablando, un puro decir que parece no terminar. Y no termina en verdad, dado que lo expuesto no termina de completarse, como si algo quedara entretenido entre letras, textura quebrada en su verdad e imposibilidad. Un mero decir que desdice un punto muerto en pleno verbo, como si las palabras fueran prohibidas por el mismo lenguaje, extraña manera de callar, mero juego de la palabra, merecidamente singular. La singularidad de los sucesos acalla su desborde de realidad viva. Repetir, negar, evidencias que no dan testimonio, testimonios que no son evidencia, solo devaneos para taponar el vacío. Digo palabras como pantallas sin argumento que plantear. Lo visto, visto ha sido. ¿Cómo negar lo real? ¿Se habla para decir o para desdecir aquello que ya no hay modo de ocultar? A veces un torbellino de palabrerío con albedrío sacude a Jack. Entro en él con libertad y él entra en mis recuerdos como un ladrón adulto y ejemplar. No es una antinomia, es una mística verdad. Psicoanalista, poeta. El cuerpo. Es lanzado fuera del cuerpo. Escaparate deslucido que no se puede tocar ni dejar a un lado, porque el deseo es más grande que la primera verdad. Un pellejo que, en situaciones extremas, tira para abajo. Primo Levi, ese hombre cuya hambruna no solo soportó, sino que lo unió a toda su voracidad de saber. Nunca pudo salir del campo en donde el animal lo alojó. Quizá, como otros tantos, la vida le dictó una nueva memoria y a tan desesperada cordura se suicidó. Antinomia de la lógica. Flores enterradas en cementerios de impunidad. La rosa ha muerto en manos del terror. ¿Qué puede ser dicho? ¿Qué quedará silenciado para siempre en las tinieblas de la desesperación del campo de exterminio? Por mi parte, había tomado la firme decisión de no quitarme la vida, pasara lo que pasase. Quería ver todo, vivirlo todo, experimentarlo todo, guardar todo dentro de mí. ¿Para qué? Puesto que nunca tendría la posibilidad de quitar al mundo lo que yo sabía, sencillamente porque no quería desaparecer, no quería suprimir al testigo que podía convertirme. Quizá no se pueda comprender todo lo que sucedió, o no se deba comprender, porque comprender es casi justificar. En el odio nazi no hay racionalidad. Es un odio que no está en nosotros, que está fuera del hombre. Es un fruto venenoso nacido del tronco funesto del fascismo.
No podemos comprenderlo, pero podemos y debemos comprender dónde nace y estar en guardia. Si comprender es imposible, conocer es necesario, porque lo sucedido puede volver a suceder. Las conciencias pueden ser seducidas y obligadas de nuevo, las nuestras también. Me distraigo un segundo de este libro. Mi mano escribe con dolor mientras escucho a aquella Lady Day que cantaba en Harlem en la misma época en que ocurrió este infierno demoledor. Hablo de Billie Holiday en su tema Strange Fruit. Imre Kertész, al igual que Lacan, considera en su activa conclusión que el campo de concentración es un reactivo precursor de lo que hoy vemos suceder y que no cesa de escribirse. La Shoah aún está presente. En un presente que se futuriza cada día más, mostrando que no hay consideración posible para el olvido ni la piedad. Bueno, queríamos comentar que no está presente acá Dani Stolar, que fue uno de los organizadores de este homenaje a Jacques, porque está de viaje, por trabajo, por 2 meses, pero quiso estar presente con unas palabras, así que Mónica va a leer las palabras de Dani. Apenas me enteré de su muerte, acudí a todas las redes sociales y portales de noticias existentes para saber qué iba a decir el mundo sobre la muerte de Jacques Fuchs. La mayoría de los textos hablaban de lo mismo. Murió Jacques Fuchs, sobreviviente de la Shoah. Me fue casi imposible encontrar algo que no se exprese sobre su lugar como sobreviviente de Auschwitz, del Holocausto, de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, esa etiqueta que lo acompañó a lo largo de toda la vida fue un peso que, como él decía, nunca eligió, nunca quiso y nunca iba a poder explicar. De hecho, pidió expresamente que esas cosas se las preguntan siempre a los victimarios, ya que las víctimas no tienen por qué tener conocimiento sobre esos temas. Jack no era ninguna de esas etiquetas. De hecho, estuvo 40 años viviendo, luego de esa experiencia, sin siquiera contarle a sus personas más cercanas sobre lo que había pasado en la muestra más clara de la brutalidad humana. Conmigo, él fue siempre una sonrisa, un consejo, una enseñanza, una comida casera, un mate o simplemente un intento de no incomodar. Creo, de hecho, que su capacidad para no incomodar al otro era una de sus más preciadas virtudes. Es cierto que esa etiqueta le abrió camino. La gente quería escuchar lo que el sobreviviente tenía para decir. Sin embargo, ya nunca habló de ese lugar, nunca quiso ser tomado así. Este hombre vino al mundo a poner luz sobre una de las situaciones más complejas y oscuras de la humanidad, el deseo de estar y morir. De hecho, cuando lo conocí, yo mismo quise llevar a ese chico de 15 años que había salido de Auschwitz a que le diga a mis alumnos universitarios, la gran mayoría no judíos, sobre lo tenebroso que había sido su pasado. Sin embargo, me encontré con un hombre que nos enseñó que el terror va a invadir siempre nuestro futuro si no hacemos algo para cambiar el presente. Es muy difícil no convertir los homenajes en palabras maravillosas sobre aquellos que ya no nos acompañan, pero hace solo unos días
su nieta Flor, me dijo que cada vez que se amplificaban las enseñanzas de Jacques, algo de él seguía vivo, y ese me parece el camino. El árbol de la muralla es eso, se trata de una obra maestra, y haber sido poco parte de ese proceso, la amistad de Jacques, todo lo que allí queda eternamente expresado, son un tesoro que llevaré conmigo siempre. Soy rico por haber tenido una abuela que me acercó a Jacques. Soy rico por ser parte del proceso que llevó a Eva Puente a escribir un libro e idear un documental. Y soy rico por estar presente en el homenaje a uno de los hombres más lúcidos, sabios, generosos y dignos que existieron en este mundo. Gracias, Jacques. Voy a leer algo que escribí cuando me invitaron a participar del acto. Yo, en representación de mis padres y mis hermanas, hablé con Dani, le dije que iba a estar, uno de los organizadores, y le dije, bueno, probablemente vaya a elegir algún texto de mi abuelo y lo voy a leer, algo que considere representativo. Y bueno, y Dani me dijo, mira, yo que vos elijo, en vez de elegir algo que escribió él, escribí algo vos y decido el nombre, o sea, no el nombre, sino representación mía y de mi familia, para no... Bueno, no sé, no. Me fui. A veces pienso que no tiene ningún sentido recordar porque el pasado no se puede cambiar, dijo alguna vez Miseille Jacques. Con esta contradicción interna me imagino que vivió casi toda su vida. Omitió y calló para protegerse a sí mismo. Cuando sintió la necesidad, usó su palabra para hacernos tomar conciencia de la tragedia vivida por el pueblo judío y por toda la humanidad en pleno siglo XX. Miseille hizo memoria, solamente que decidió compartirla después de cierto proceso de autoconocimiento y de autoentendimiento. Fue absolutamente consciente que se depositó en él un rol que nunca fue a buscar, pero del que tampoco pudo escapar, y terminó asumiendo por elección propia el rol de transmitir historia, dolor, humanidad e identidad. Detalló lo que vivió en carne propia, muchas veces inducido por el morbo que despierta el relato de una realidad inimaginable para la mayoría de nosotros. Insistió en recordar la lenta vida de los judíos en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial, sus costumbres y sus diversidades. Insistió en recordar lo que se perdió. Ese fue su legado más importante. Su espíritu rebelde, pero por sobre todo libre, le permitió expresar lo que muchos no querían escuchar, decir y mucho menos pensar. Pero ese mismo hombre que repetía que el hombre es el enemigo más grande de sí mismo, manifestando su poca fe en la humanidad, decidió formar una familia con quien compartía un pasado similar. Tuvo una hija, 3 nietas y un yerno al que quiso como hijo. Apostó a la vida y al futuro, más allá de lo que su pasado le había mostrado acerca del mundo en el que vivimos. Vivió dignamente hasta el último día. Él siempre decía que a la gente solo le gusta juntarse a recordar las cosas alegres y dignas. En consecuencia, los actos de conmemoración de acontecimientos tristes y dolorosos suelen tener una convocatoria bastante más escasa. Recordar puede doler, pero puede prevenir también, que según el dicho es mejor que curar. La memoria nos conecta con el pasado e influye en nuestras decisiones presentes y futuras. Nos empodera y nos compromete. Y si nos sentimos identificados con aquello que recordamos, ese compromiso se vuelve una responsabilidad, inevitablemente. Elie Wiesel, sobreviviente de los campos de concentración nazi y Premio Nobel de la Paz, sostenía que cada persona que escucha un testimonio de la Shoah se convierte en testigo. Sostengo que no solo alcanza con escuchar, es necesario fortalecer el sentimiento de identidad, poder conectarnos con nuestra historia y comprometernos genuinamente con la construcción de una sociedad más tolerante y humana. Miseille dejó un gran legado, su testimonio como víctima y sobreviviente de la Shoah, y el recuerdo de su inteligencia, su gran sentido del humor y su
permanente cuestionamiento a la naturaleza humana. Una vez recuerdo cuando fui a trabajar un corto tiempo en Puerto Rico y yo no me pude imaginar, parecía un paraíso en el sueño que uno no podía creer. Las palmeras, bananas creciendo, que uno puede tocar, sacarlo, el mar, esa belleza, todo tranquilo. La primera cosa que me ocurrió pensar es, todo eso fue igual, mientras tanto yo estaba en Auschwitz, en el gueto.